Bienvenidos a Punto de Encuentro. Programa de análisis donde abordaremos los temas de actualidad. Punto de Encuentro con Marta Cuevas. Bienvenidos. Hola, qué bueno que nos acompañan. Estamos hoy estrenando Punto de Encuentro y precisamente el tema es Estados Unidos, sus elecciones y su impacto en México. No se vayan, quédense con nosotros, preparamos para ustedes una cápsula introductoria. Las elecciones de los Estados Unidos son consideradas uno de los eventos más importantes para el país anglosajón y para la política internacional. De acuerdo a las opiniones de expertos en política, se le ha calificado como una de las elecciones con mayor participación de votantes. Esto a las facilidades de poder emitir anticipadamente el voto a través del correo postal. El conteo total de los votos se podrá tener el próximo jueves y esto dependerá de la variación en el tiempo de las regularizaciones que cada estado americano implemente para el escrutinio del voto. De acuerdo al canal CNN, fueron casi 92 millones de estadounidenses que ejercieron su derecho al voto y se espera que la cifra aumente a más de 100 millones durante el recuento final. Estos números equivalen a 2/3 de la cifra de ciudadanos que ejercieron su voto en las elecciones presidenciales de 2016. Un dato interesante de la jornada electoral vivida el día de ayer es que desde 1845 se estableció que el primer martes de noviembre se celebrarían las elecciones presidenciales del país, cuando todavía la mayor parte de las ciudades eran agrícolas. Es el Congreso estadounidense que declara esta fecha, ya que era cuando se finalizaba la cosecha y el clima era propicio para trasladarse de un lugar a otro, puesto que en ese entonces los votantes debían recorrer largas distancias para ejercer su derecho al voto. Debemos recordar que en este proceso electoral no solo se compitió para la presidencia, sino también por el control del Congreso de Estados Unidos, renovándose en su totalidad la Cámara de Representantes y 1/3 de los senadores. Además, hubo elecciones a nivel local para demócratas y republicanos que buscaron liderar sus candidaturas en sus distritos. Hoy, Marta Cuevas, en compañía de nuestros invitados, abordarán a fondo el tema sobre las elecciones presidenciales en los Estados Unidos y su impacto. Esto es Punto de Encuentro. ¡Iniciamos! Qué bueno que nos acompañan en esta edición de Punto de Encuentro. Hoy tenemos muchísimos temas en la bolsa porque, aunque no lo creamos, las elecciones de nuestro país vecino siempre nos afectan, desde la estabilidad del peso hasta el precio del taco. Así que precisamente hoy vamos a hablar acerca de seguridad, de economía bilateral, la gestión del muro y obviamente el combate al narcotráfico. Esta noche tenemos también como invitados especiales a especialistas en el tema y le doy la más cordial bienvenida al maestro José Juan Paz Reyes, el profesor investigador de la División Académica de Ciencias Económicas y Administrativas. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, buenas noches. También nos acompaña el maestro Héctor Valencia Reyes, profesor de la licenciatura en Historia. Buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias. Y obviamente le agradezco a nuestro periodista especializado y líder de opinión en medios de comunicación, el periodista Javier Marín Hernández. Muchas gracias. Hola Marta, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y además me da mucho gusto que este sea un programa inicial en el que podamos aportar algunas cosas y retroalimentarnos todos. Gracias. Muchísimas gracias. Precisamente hablando de estos temas en cuestión de una elección que todavía a estas alturas no ha sido totalmente definida y que ya pinta para un problema postelectoral en los Estados Unidos, vamos a ver cómo nos afecta esta situación en México. Hay muchas cosas en cuestión a economía que podrían afectarnos, principalmente en la estabilidad del peso mexicano, que a partir de ayer ya empezó a dar algunos brotes de inestabilidad. ¿Así es, maestro? Bueno, históricamente, siempre que en Estados Unidos se dan elecciones y sobre todo en los últimos 24 años que se han dado alguna relación conflictiva, las bolsas de distintos países tienen ciertas fluctuaciones y la mexicana no es la excepción. Aquí lo importante es ubicar que es solo algo transitorio que no va a trastocar las estructuras económicas de ningún país.
Y también es importante ubicar que los norteamericanos han sido expertos en meternos en esa dinámica en cada proceso electoral competitivo. Y en ese sentido nosotros ya hemos aprendido a captar, a entender y comprender que esta es una transición y es una transición que se va a dirimir bajo las reglas de juego que ellos tienen y que, digamos, los grandes procesos económicos no se van a trastocar de manera esencial, ¿no? Entonces, es una transición incluso de días, que esperemos, como ya vimos la declaración de Biden, se resuelva entre las propias reglas de juego que ellos tienen. Cuando mucho sucederá lo que pasó entre la elección de Al Gore y George Bush, que la Suprema Corte tendrá que decidir y tomar una decisión, y esto se extenderá unas semanas más y yo visualizo que hasta ahí llegará el asunto. ¿Coincide usted con esto, maestro? Porque finalmente, históricamente, bueno, México está subyugado a la economía y a la estabilidad de lo que sería, pues obviamente, la economía estadounidense. Fíjese que todo esto también se maneja la especulación. Si el candidato que los norteamericanos o las grandes corporaciones que manejan la bolsa de valores va perdiendo, entonces se empieza a perder la bolsa, la especulación. Si el candidato de ellos que va ganando, entonces se recupera la bolsa. Ella arrastra a la economía del mundo. Recuerda que Estados Unidos es la que más consume, la que más vende, y nosotros tenemos el 80% de lo que comercializamos está con Estados Unidos. Por eso el TEMEC que se acaba de firmar, ahí se maneja algo de 50.000 millones, alrededor de 50.000 millones de dólares anuales. Estamos hablando de 572.000 millones que se mueven ahí mensuales, perdón, y anualmente se ve 572.000 millones. Mensualmente algo de 50.000 millones de dólares se mueven en esa frontera norte de este país. Por esas razones, nosotros en lo esencial ni nos afecta que gane uno el otro. Ellos van a conservar lo esencial que es el comercio. Esos son los negocios. Están entre ellos una batalla campal que traen entre ellos porque unos no quieren perder el poder y otros lo quieren ganar. Es una situación que se va a manejar entre ellos. Pero el imperio es el imperio y no va a dejar perder nada de lo que ha ganado. ¿Nosotros qué? Es fácil para nosotros venderle todo a ellos. A nosotros nos beneficia el pleito que traen con China, el gran proveedor de insumos y materias primas del planeta. Quieren debilitar a China. Nosotros tenemos que aprovechar la ventaja que tenemos para convertirnos no en el segundo, sino en el primer socio comercial con ellos. Entonces, todo esto que traemos aquí, el hecho de firmar el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, el acuerdo comercial con Canadá y Estados Unidos, y meter a la mediana empresa, alguna pequeña empresa y las grandes empresas, ya ganamos. ¿Qué pelean ellos? El poder de dirigir hasta ahorita la nación más poderosa del mundo. Y es lo que pelean ellos. Sin embargo, Javier, en este sentido, la transformación que ha tenido Estados Unidos en cuestión de México, todos estos acuerdos que se han hecho en los últimos años con el presidente Trump, ¿no se vienen abajo, no se ponen en riesgo si gana Biden, por ejemplo? No, yo creo que no, yo creo que aquí prevalecen los acuerdos institucionales, habría que hacer un poco de historia. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio se acordó con un gobierno republicano, en este caso George Bush, Carlos Salinas. El TEMEC se acaba de culminar prácticamente con otro presidente republicano, que es Donald Trump. Y bueno, finalmente, desde 1994 para acá, pues hubieron alternancias. Gobernaron los demócratas, gobernaron los republicanos, y el Tratado de Libre Comercio se mantuvo intacto. De hecho, no hubo mayor problema para continuar pues, las reglas que habían ellos impuesto o acordado entre los tres países hasta que llegó Trump, que amenazó con aumentar aranceles y lo demás, y que finalmente no se concretaron. Canadá sí llegó a tener una relación ríspida, pero en el caso de México pues no hubo tal desacuerdo, y yo creo que sí llegaron a entenderse de manera importante con el tema precisamente del sellamiento de la frontera, que ya sabemos eso pasó también en el caso mexicano. Yo creo también, por otra parte, aprovechando un poco lo que planteabas de las bolsas de valores y lo que decía el maestro,
pues quiero decirte que el último reporte que yo tengo de las bolsas de valores es que no cayeron, o sea, que de hecho eso es una señal muy positiva. Incluso se hablaba, retomando un poco el caso de López Obrador, se decía que había un temor que la economía se colapsara, no ocurrió tal cosa, o sea, la democracia está un poco más madura, ¿no? Las instituciones también, los negocios siguen, la bolsa de valores no hubo reportes de caída, a lo mejor, como dice el maestro, porque va ganando el candidato que están impulsando las bolsas o los grandes empresarios. Entonces yo no veo de verdad una ruptura, un problema, un conflicto, porque finalmente prevalecen las instituciones, es decir, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de México, y bueno, seguirá el entendimiento y los acuerdos acordados van a mantenerse sin ningún problema. En este sentido, maestro, ¿habría la posibilidad de que sea mejor malo por conocido que bueno por conocer en el caso de los dos candidatos hasta ahora de Estados Unidos? ¿O realmente no tenemos que temer nada a los mexicanos por este cambio? Bueno, como decía el compañero maestro, es que son dos caras de la misma moneda. Eso es importante ubicarlo. Históricamente, el proyecto político, tanto de republicanos como demócratas, tiende a priorizar cierto tipo de intereses a nivel de sus relaciones internacionales. Y me parece que nosotros establecimos ya un acuerdo, se estableció un pacto claramente definido con Canadá y Estados Unidos, y ese es el punto de partida para la relación que se dé si gana Biden. Pero aquí lo interesante es cómo históricamente el proyecto que asume tradicionalmente quien asuma o quien tenga la presencia en Estados Unidos es un proyecto que tiende a imponerle ciertas reglas del juego a los países que dependen comercialmente de ellos. Me parece perfecto. Sí. Si le parece, continuamos con este tema tan importante en un momento. En un momento regresamos a Punto de Encuentro. Continuamos en Punto de Encuentro. Qué bueno que siguen con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo a través de las instalaciones del SECOM en la, obviamente, Ciudad Universitaria y también a través de Facebook Live. Nos pueden seguir en el 35.1 de señal de televisión y en nuestras redes sociales. Hoy precisamente estamos hablando acerca del tema de las elecciones en Estados Unidos y precisamente hablamos de esta situación histórica que establecía los matices con los cuales los gobiernos de Estados Unidos podrían estar aplicando algún tipo de relación con México. Sí, podemos decir que en términos generales los norteamericanos como sociedad, como cultura, como sistema político, se han movido en los últimos 150 años bajo cierto tipo de reglas en las que le imponen, sobre todo a los países de América Latina, cierto tipo de relaciones económicas, comerciales, incluso culturales, de salud, etc. Y ahí no hay mucha variación entre lo que decide un gobierno republicano y un gobierno demócrata. Me parece que aquí lo importante es ubicar que sí podemos ver o vamos a poder ver un cambio de actitud en la forma de operar de Biden en relación con Trump. Y eso puede generar, digamos, a nivel sobre todo de los mexicanos que viven en Estados Unidos, de los mexicanos que están en la frontera, que podamos estar bajo relaciones menos conflictivas. Porque recuerden que Trump, en su primera elección, una de sus banderas fue atacar muy duro a los mexicanos, atacar muy duro a los migrantes y de establecer políticas antimigratorias o por lo menos un discurso antimigratorio muy fuerte que a quienes más perjudicaban eran a los migrantes mexicanos, ¿no? Entonces yo creo que con Biden eso puede bajar un poco, se tendrán que establecer también nuevas demandas, los grupos de latinos que apoyaron a Biden tendrán que establecer nuevas demandas con él si es que gana, y tendrán que establecer nuevos acuerdos. ¿Para qué? Para que, digamos, toda esa cultura que generó
Trump en los últimos 4 años antimigratoria, pues por lo menos a nivel de relaciones sociales sea menos conflictiva, menos agresiva, y también a nivel de relaciones entre gobiernos, pues se puedan establecer nuevos acuerdos y nuevos pactos, ¿no? En este caso, Javier, ¿se esperaría entonces que existiera una política más condescendiente con los migrantes en Estados Unidos? Yo creo que la presión que están haciendo todos los grupos en Estados Unidos, los grupos de latinoamericanos, los residentes que están allá, están conformando varios bloques. Por ejemplo, hay en Nueva York, hay en Los Ángeles, hay en Florida, aunque Florida es mayoritariamente cubana, pero hay una serie de bloques que están tratando de formar frentes para pues obligar al presidente, al Congreso de los Estados Unidos a modificar sus políticas y permitir que haya pues un trabajo todavía pues mejor remunerado, y sobre todo que se abran condiciones para que se reconozca cierto determinado número de años de mexicanos o nicaragüenses o salvadoreños que trabajan allá, y hacerlos candidatos a obtener, por ejemplo, una residencia o una nacionalidad. Creo que hacia esa parte va en este momento la lucha que van a emprender en el caso de que gane Joe Biden. En el caso de Trump me parece que la política va a mantenerse igual, pero yo creo que lo más importante de todo esto, lo que hemos visto en los últimos días, aquí en México, por ejemplo, es que en cuanto al tema del trabajo que tienen los mexicanos en Estados Unidos, han permitido tener remesas importantísimas. Se han roto récords, o sea, en ingresos que mandan, el dinero que mandan los mexicanos que trabajan en Estados Unidos acá. Creo que eso habla un poco bien de Trump, ¿no? Creo que la mayor fortaleza que tiene Trump en este momento es el crecimiento económico que ha logrado, pese a la pandemia del COVID y a todos los inconvenientes que ha tenido. Entonces yo creo que en esa parte me parece que ha sido un logro, pero por otra parte también los latinoamericanos que viven en Estados Unidos, que trabajan pero lo hacen de manera ilegal y que lo hacen con miedo a que los deporten y demás, están conformando bloques legales asociados con los demócratas y con los republicanos en la Cámara para tratar de encontrar mecanismos que los ayuden a obtener pues de alguna manera un permiso legal y pues estar de una manera más tranquila allá en Estados Unidos. No creo que cambien en gran medida. José Juan, en este sentido, ¿habría la posibilidad tal vez de una estabilidad en el mercado o una estabilidad económica, unas especulaciones durante el transcurso en lo que dura este proceso en Estados Unidos? Mira, yo insisto en esta parte del TEMEC. Son cerca de, te voy a decir la población que hay en Latinoamérica. Hay 632 millones de personas que vivimos todos de México hacia abajo. 632 millones. En Estados Unidos son 327 millones y fracción que viven ahí. Es un mercado de más de 959 millones de personas, todo el continente americano. Es el mercado más importante del mundo. De las economías más importantes del mundo, somos la economía número 15 en el planeta, de las 200 que hay en el planeta. Mueve, como decía hace un rato, 572 mil millones de dólares este mercado. Los intereses son comunes. Gane quien gane, no puede romper los intereses que se firmaron ahí. Están buscando, hace un rato decía, están buscando quién gobierne ese país. Pero este mercado tan grande que hay y las conexiones que tiene México con otros mercados de Sudamérica, con otros mercados que firmó en Europa, con otros mercados que tiene allá en Asia, el famoso APEC, que es el mercado Asia-Pacífico, que es parte de México y que también jala hacia el comercio del bloque que hay entre Canadá y Estados Unidos, son intereses fundamentales para sostener una economía de ese tamaño. No nos afecta a nosotros en nada, ni siquiera pensar de que Biden nos va a hacer un puchero o algo así por su forma de actuar. Decíamos antes de entrar al programa aquí, en cortito, decimos comúnmente, los demócratas son los que más duros han tratado a nosotros los mexicanos, los más racistas. Son más racistas que Trump. Trump, como dijo en una ocasión cuando lo entrevistaron, yo no soy un político común y corriente como Biden, soy un político diferente a ustedes. Su forma de actuar. Y así ganó, con todos los votos en contra, menos votos, pero con el colegio de electores a su favor. Y a la voz se les quita también. Esperamos todavía días más tarde. Unos días más para tener certeza. Así ¿no? es. Entonces yo pienso que el mercado que se estableció aquí, el control del mercado que hay en este TEMEC, no lo van a permitir romper. Son intereses que existen entre ellos. Imagínate
lo que se mueve en toda América. Pero yo siento que sería un poco ingenuo pensar que hay políticas que no se van a cambiar, y tal vez estoy equivocada. Pero en el caso, por ejemplo, del combate al narcotráfico que se ha iniciado y que Estados Unidos culpa a México y lo responsabiliza por este gran tráfico que existe, ¿cómo esperaríamos un gobierno nuevo en función de estas características? Bueno, lo que pasa es que Trump exhibió públicamente más el problema del narcotráfico y miró hacia afuera. Y al mirar hacia afuera, identifica a casi todos los culpables de afuera, pero no a los de adentro. Obama trabajó mucho el asunto del narcotráfico hacia adentro. Entonces, Trump, me parece que en ese sentido, no tuvo una política pública eficiente, clara, que incluyera de manera integral programas educativos, de salud, etcétera, para abordar legales, judiciales, el asunto del narcotráfico hacia adentro de Estados Unidos. Y me parece que los demócratas siempre han estado atentos a ese asunto. En relación con México, es interesante ver cómo tanto republicanos como demócratas les interesa que sea tratado el asunto del narcotráfico, pero bajo procedimientos judiciales o procedimientos violentos. Por eso es que, digamos, casi todos los grupos del narcotráfico durante un gobierno demócrata se armaron hasta los dientes en México. Y lo mismo hicieron hace 8 años, hace 12 años con los gobiernos republicanos. Entonces aquí lo interesante es cómo el gobierno de México en los últimos año y medio ha establecido una política un tanto diferente en su relación con la delincuencia organizada, en este caso el narcotráfico, y cómo ha logrado exhibir que hay grupos institucionales norteamericanos que han incidido en el desarrollo de la violencia en México. Entonces, me parece que ese es un asunto que no se abordó, no se discutió muy profundamente cuando Andrés Manuel fue a platicar con Donald Trump. Si ustedes revisan la prensa, pareciera ser que se discutieron más ampliamente otros temas, pero ese no. Entonces, aquí es importante identificar que en México sí hay una estrategia, hay una política en torno a ese tema, diferente a la que ha habido los últimos 12 años, y que es un asunto que también el gobierno de México tendrá que negociar, tendrá que pactar en los próximos años con quien gobierne Estados Unidos. Claro. Me parece que estamos en ese camino, pero lo interesante es que es un camino fijado por una posición desde aquí, desde México. Esta es una situación interesante, Javier, porque mucho se pensaba en cuanto a esta relación, ¿no?, que había marcado el presidente de la República con los Estados Unidos, que era una relación diferente a la que se esperaba inicialmente. Me quiero referir a un hecho histórico, creo que aquí el maestro debe saberlo. Hubo una reunión entre el presidente Richard Nixon y Gustavo Díaz Ordaz. Cuando Gustavo Díaz Ordaz llega a Estados Unidos, Richard Nixon lo recibe con una frase donde le dice que México es un gran trampolín para la droga. Y entonces Gustavo Díaz Ordaz le responde que él sabe que en todo lugar donde hay un gran trampolín, pues tiene que haber necesariamente una gran alberca. Así inicia una discusión de alto nivel entre dos presidentes, en donde tácitamente el mexicano le estaba reprochando al estadounidense que la culpa también era suya. Él tenía la gran alberca, él tenía los grandes consumidores y no habían hecho nada. Creo que así ha venido sucediendo eso desde muchos años para acá, e incluso yo me atrevería a decir que el tráfico de drogas no se ha detenido. El problema es estadounidense como lo es mexicano. Muy bien, entonces en ese sentido tendríamos que esperar un poquito más para ver cómo procede todo. Si te parece, Javi, vamos ahorita a nuestro siguiente promocional y enseguida regresamos. No se vayan. En un momento regresamos a Punto de Encuentro. Continuamos en Punto de Encuentro.
Qué bueno que están de regreso con nosotros. Pueden comunicar también esta noche a los teléfonos 99 33 58 15 96 para recibir directamente sus comentarios. Precisamente estamos con el tema de los Estados Unidos y su elección. Y hoy nuestros invitados, el maestro José Juan en este momento, nos va a explicar acerca de cómo estos acuerdos ya no a nivel internacional, bilateral, este comercio bilateral tampoco nos va a impactar precisamente en cuanto a los temas de seguridad. Fíjate que esta crisis bilateral, lo que tratan los dos gobiernos, una agenda bilateral, el narcotráfico, la migración, el comercio, ahora el muro, bueno, todas estas cosas. Llegan porque obviamente el imperio no baja, sino va claro. El imperio. Y para allá va el gobierno de México, para ese acuerdo, platican, dicen lo que tienen que decir, anuncian un acuerdo, y ahí quedó. Para la próxima reunión volver a tratar este tema. ¿Y qué dice la prensa? ¿Fijaron cómo lo trató? ¿Lo trató bien? ¿Lo trató mal? ¿Cómo iba vestido? La señora cómo se comportó. Pero nunca la prensa dice lo que dijeron a ellos dos en los acuerdos que llegaron. Nosotros lo estamos analizando. Sí. Comentabas el caso de la seguridad con respecto a este país. Y ellos han invadido siempre a nosotros. Han matado gente de aquel lado hacia nosotros. La DEA se mete aquí sin avisarle a nadie. Y es probable que ande gente por aquí espiándonos a todos nosotros antes de las elecciones que iniciaron ellos. ¿Qué seguridad tenemos nosotros? Ellos creen que pueden proteger internarnos nosotros o los que vienen de Sudamérica, sobre todo ese éxodo que manejaron con las elecciones de Honduras, y la gente de Honduras que vino, más de 7,000, no sé cuánta gente vinieron, manejada porque Trump no tenía ganando el Congreso y necesitaba el Congreso. Entonces financiaron ese éxodo y yo vi en la tele que lo filmaron y estaban dando dinero a la gente que pasaba. Entonces es un uso político para ganar el Congreso. Les metió miedo que venía lo peor que venía, delincuentes y demás cosas, les metió miedo. Los votantes cambiaron y logró ganar gran parte de los senadores y un poco de la Cámara Baja para seguir teniendo control del poder Trump. Y de esa manera, realmente quien se siente inseguro, invadido y maltratado somos nosotros. Imagínate que atraviesan toda la República. Y en el trayecto de la República se van quedando en diferentes lugares y los vamos subsidiando nosotros, que traen dinero, Claro. Por lo menos $5,000 están en la bolsa. Hasta su llegada, y le dejamos todo el problema en la frontera norte de nuestro país. Seguridad, ¿cuál sería? Después de seguridad, si pasaron tranquilamente sin un salvoconducto, sin nada. Bueno, pero tú, maestro, estás estableciendo que básicamente la cuestión informativa, Javier, no se basa en temas medulares como estos. ¿Es así? Yo creo que sí se abordan los temas. Yo creo que lo que estamos haciendo aquí es analizar un poco esa parte, ¿no? A mí me parece que efectivamente en el caso de Estados Unidos, en el caso de México, hay pues una relación complicada en este tema que planteaba el maestro. Yo creo que todavía hace falta aterrizar hacia dónde vamos a llegar, ¿no? Hacia dónde vamos a ir, hacia dónde va a dirigir en este caso el tránsito de estos centroamericanos que están semidetenidos ahorita en la frontera. Creo que más por un tema de COVID que por un tema de eficiencia en seguridad fronteriza, ¿no? Pero me parece a mí que todavía es un problema que vamos a tener porque hay desempleo, hay un problema severo en Centroamérica y también lo hay aquí en México. Hay mucha gente que va a tener que buscar una oportunidad en Estados Unidos y creo que eso es difícil contrarrestarlo. Y tomando el tema que dice el maestro, hay un detalle. Ahorita los que están confinados aquí en la frontera sur ya se aburrieron y están exigiendo ahorita al gobierno mexicano que los regresen a su país. ¿Sí? La última éxodo que venía ya decidió regresarse a su país. Están siendo utilizados. Hablar de seguridad es un término bastante complejo, decir que haya o no seguridad en la frontera. Entran como en su casa a nuestro país los del sur y ahí los detienen en el norte. ¿Quién? Los que se forman la famosa la patrulla, y ahí los detienen. Y ahí los tenemos nosotros ahí parados a ellos y no les van a dar entrada, sino le están pidiendo que los regresen a su país. ¿Y quién está cargando con eso? El gobierno mexicano. En este sentido, Arturo, hay una necesaria agenda que tratar en ese tema.
¿no? Principalmente en el problema que constituyen estos migrantes que finalmente quedan varados pues en el muro, ¿no? En lo que debería de ser el muro y que no se ha realizado en la frontera. Yo soy de la perspectiva de que la migración no la van a detener nunca. O sea, la migración no la pueden detener. Yo soy hijo de migrantes, soy hijo de un bracero, soy nieto de un bracero, tengo tíos que son braceros y tengo muchos parientes que son ya residentes en Estados Unidos. El asunto tiene que ver con varias variables. Una de ellas es con cuestiones que tienen que ver no solo con el autoritarismo, antidemocracia, sino sobre todo con la pobreza que se vive en muchos países centroamericanos, latinoamericanos. Y en el caso de los procesos migratorios de México tienen que ver con inercias, con dinámicas de 30, 40 años, donde se agudizó en México la pobreza y se generó, digamos, un conflicto extraordinario en la frontera norte del país. Yo recuerdo cuando tenía 6, 8 años que mi padre migraba hacia el norte, no había tanto problema para cruzar la frontera y no había tanto problema para trasladarse, no había tanta inseguridad, no había tantos conflictos con la delincuencia organizada, con las instituciones, etc. Entonces, en México se empieza una descomposición social, va generando pobreza, va generando desplazamientos y eso va creando una frontera norte, sur de Estados Unidos, norte de México, extraordinariamente conflictiva. Entonces ahí me parece que como ciudadanos tenemos que estar preocupados por qué tipo de políticas públicas específicas tanto los estados fronterizos, los gobiernos estatales están aplicando, como el gobierno federal en México. Y desde luego que tenemos que establecer acuerdos bilaterales extraordinarios que rebasen esta idea de que el muro va a detener a la gente, que rebasen esta idea de que los muros, para mí los muros se encierran, pero no detienen. Entonces, en esa lógica es importante, decía el compañero hace un rato, ver cómo van a empujar estos latinos, esta primera gran mayoría en Estados Unidos, en este proceso que está iniciando. A mí me parece que se van a reposicionar y sobre todo si uno revisa quiénes son los que más votaron los jóvenes latinos con cierto tipo de formación y educación. Los jóvenes latinos que están entre 21 años, 32 años. Entonces, me parece que son actores políticos claves, significativos, que van a ir redefiniendo el rumbo de algunos estados. Ya lo redefinieron en Arizona. Sí. Ya lo redefinieron en Arizona, en Texas incidieron y están incidiendo con las poblaciones latinoamericanas más o menos conservadoras, que son los cubanos, que son los venezolanos y los colombianos de Miami. Los puertorriqueños y los mexicanos ya empezaron a incidir en la toma de decisiones en Miami. Entonces, ahí es interesante este fenómeno, como decía el maestro, es muy complejo y yo repito, tiene muchas variables. Por ejemplo, una de las variables que no han sido retomadas para diseñar políticas públicas es cómo las familias han aprendido a vivir entre las fronteras, entre estas dos fronteras. Cómo las familias han logrado establecer dinámicas y inercias, formas de convivencia que les permiten coexistir. Entonces ahí hay que aprender esos asuntos y atender cuestiones que están ahí en la frontera, que es la delincuencia organizada, el narcotráfico, el tráfico de mercancías ilegal, estos cinturones de pobreza que se establecieron, fenómenos a veces absurdos de violencia, como el caso de las mujeres de Juárez. Se pudo comprobar que había vínculos no solo entre mexicanos y norteamericanos en relación a la violencia. Entonces hay que, me parece, analizar esto, intentando integrar, articular todas estas variables y ofrecer propuestas. Y
desde el lugar donde estemos, exigir nuestro papel como ciudadanos. O sea, yo estoy en Tabasco, quiero que exista una frontera segura, quiero que existan políticas públicas eficientes y a nosotros nos toca lidiar con la frontera sur y la frontera sur tiene sus propias inercias, tiene sus propias variables, propios movimientos incluso, y hay que estudiarlas. Creo que nuestra universidad está por publicar un trabajo y publicar los primeros resultados que hicieron los estudiantes de Sociología y de Derecho sobre la migración en la frontera sur. Sí, los estudios que se realizan en la universidad inciden mucho dentro de las políticas públicas, principalmente porque se hacen y se realizan bajo parámetros muy estrictos acerca de las investigaciones científicas. Y bueno, aquí tenemos muestra de ello. Sin embargo, en este momento nos vamos a promocionales y regresamos en un momento. No se vayan. En un momento regresamos a Punto de Encuentro. En Punto de Encuentro. Qué bueno que siguen con nosotros. El próximo miércoles tenemos el tema amarguras dulces para saber cuántos de estos alimentos con etiquetas debemos de comer y podemos comer. También agradecemos el estreno en este programa al maquillador Alonso Makeup y obviamente a nuestros invitados de lujo. Ahorita estamos ya cerrando básicamente las conclusiones de nuestro programa especial. Y me gustaría empezar contigo, Javier, acerca de toda esta elección que también, pues obviamente incluye la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos. Las políticas que incidan básicamente con México tendrán que ver también con la elección de los integrantes del Senado y la Cámara de Representantes. Sí, a mí yo creo que esta es una elección inédita, no se esperaba algo así, o sea, las encuestas hablaban de que Biden iba a ganar de manera mayoritaria, no ocurrió así, al final se cerró. Hoy leía algo que decía Bernie Sanders, que anticipaba que iba a cerrarse la elección y que los estados que iban a determinar finalmente el resultado son los que actualmente están en disputa, los que van a definir finalmente si se confirma lo de Biden o finalmente Trump le da la vuelta. Yo creo que aquí lo importante es pues apostar. En el caso de nosotros, en el caso de los mexicanos, repito e insisto en el tema de las remesas, han sido muy importantes y creo que eso ha ayudado mucho al país. Ese incremento en los recursos que son enviados a México han permitido que sobrevivan estados completos. Por ejemplo, Michoacán depende mucho de la venta del aguacate hacia Estados Unidos y también de la mano de obra que manda dinero hacia Michoacán, ¿no? Hay comunidades en Guerrero, por ejemplo, donde gente muy pobre ha salido adelante gracias a la remesa. No está lejos, en Tabasco ha pasado eso. Hace 10, 15 años el actual presidente, Andrés Manuel, comentaba eso mucho, ¿no? Siempre solía decirlo, que había ya colonias de tabasqueños completas que se habían ido a Cancún o a Estados Unidos. Esas colonias pues ya están generando también ingresos y muchas familias sobreviven de eso. Se han construido casas, han puesto pequeños negocios, pequeñas tiendas. Creo que esto ha sido saludable. En el caso de cómo termine la elección en Estados Unidos, no sabemos hasta este momento. Lo que sí se sabe es que los demócratas han perdido posiciones en la Cámara y pues eso habla de que habrá más republicanos. Esto indica que el estadounidense votó de manera inteligente, es decir, puede que gane Joe Biden, se confirme lo de Biden, pero va a tener un Congreso, así es, va a tener un Congreso que no va a ser totalmente demócrata, lo que aquí en México no tenemos. Aquí tenemos completo, todo es totalmente bueno. Entonces, eso creo que es una elección interesante de la democracia, a pesar de los problemas que podemos criticarle al modelo, al método, como se selecciona al presidente de los Estados Unidos. Lo que viene en el futuro creo que es pues alentador. Todavía estamos en este problema del COVID, pero creo que México depende muchísimo, y sí lo es, de Estados Unidos, de lo que Estados Unidos compra, y bueno, pues eso nos puede ayudar de alguna manera. Así que hay que seguir muy de cerca, porque si quiera o no, sí dependemos o sí tenemos una relación importante y decisiva para nosotros. Gracias. José Juan, en este sentido, tus perspectivas acerca de lo que se viene, no solamente en estos días, sino también en estas posibilidades de cambio, tanto en toda la elección de Estados Unidos hacia México. Yo pienso que lo que viene, en los días que vienen, que se concluya la elección en Estados Unidos, se defina que ganas Biden o sigue 4 años más en el poder Trump.
Para mí que seguirá la misma relación, son intereses comunes, no se van a afectar los intereses entre ellos, y los gobiernos obviamente mantendrán esa relación que hay, se visitarán, me supongo yo, Andrés Manuel, si gana, Biden irá a visitarlo a su casa y volveremos a ver esta gente que estamos analizando nosotros aquí y tratarán algunos acuerdos y pondrán de acuerdo al nuevo gobierno. Yo veo que seguirán las mismas relaciones que hay, obviamente con una forma de pensar diferente, con un modelo político un poco diferente al republicano, pero con los mismos intereses que atañen a esa nación. Precisamente una de las fortalezas que tenía Trump cada vez en la campaña pasada era estas políticas tan tajantes que había propuesto y que finalmente no se cumplen en su totalidad, parte de lo cual pues mucha población estadounidense no vota para la continuidad. Pero los que se sintieron ofendidos, o sea, el sajón que está viviendo ahí, el norteamericano, el blanco, como dicen ellos están apoyando a Trump con todo, pero ¿quién se siente ofendido? El de raza africana, el raza de nosotros mexicanos, todo el latinoamericano, el chino y todo, ¿no? Eso. Son los que están votando en contra de Trump. Pero el sajón, el blanco, ahí se está luchando para que Trump continúe, porque ellos no se sienten ofendidos, se sienten apoyados por su gobierno, y si Biden llega, hará lo mismo con su raza. Fíjate que hasta los europeos piden que están repoblando su raza porque ya son minoría, si no está lleno de africanos y de asiáticos y demás, ahí, entonces ellos están defendiendo su postura como población de esa nación, no los que llegaron ahí, que son todos los de Sudamérica, Centroamérica y mexicanos, los asiáticos, los africanos que trajeron ellos, porque no llegaron los africanos, se trajeron de esclavos ahí. Entonces, obviamente, esos son los que están votando en contra por una oferta, que es un ofrecimiento que le hace Biden, que tampoco se los va a cumplir, sino que si gana él, seguirá con sus propios intereses. ¿A México qué le espera? Un gobierno que seguirá manejando los mismos intereses de comercio, de inversión y de negocios. Y ahí quedará todo. Muy bien. Arturo, precisamente entonces hablaríamos que ya Estados Unidos no es el sueño americano, es de muchos mexicanos, o se va a dejar de convertir en eso. Yo creo que está ahí como posibilidad. Está ahí como posibilidad, pero sobre todo está ahí como un escenario en el que hoy los mexicanos que viven allá están mejor posicionados. Y eso es una ventaja extraordinaria a hace 8, 10, 12 años. Y sobre todo bajo un fenómeno que tiene que ver con la reivindicación de este famoso latinoamericanismo. Esta idea de construir una identidad latina está pegando muy fuerte y está generando lazos muy fuertes en Estados Unidos, y veremos que lo que se ha estado sembrando en los últimos 2 años, vamos a ver qué va a generar de cosecha. Yo quiero poner acento en un punto. Hay prácticamente un empate técnico en la Cámara de Representantes y seguirá un empate técnico en la Cámara de Senadores, porque el tercio que se eligió de senadores sigue siendo dividido en porcentajes para tanto republicanos como demócratas. Los políticos norteamericanos tendrán que hacer un poco más política y tendrán que construir a partir de actos de política nuevos acuerdos, si quieren hacer que la maquinaria del Estado empiece a funcionar y empiece a funcionar sin los conflictos, sin los enfrentamientos, sin las declaraciones de esta cultura agresiva que desató Trump en los últimos 4 años. Y el mundo los está viendo. El mundo los está viendo y vamos a ver qué tan capaces son para creativamente, con lenguajes sin desarrollar una cultura inapropiada y una cultura descalificativa, puedan construir nuevos acuerdos. Cada elección que pasa en Estados Unidos históricamente, ellos se exhiben al mundo. Y aunque ellos ya tienen, como dice el maestro, sus reglas del juego claramente establecidas, en cada elección siguen dándose mayores críticas a su sistema electoral caduco, sí, a su sistema electoral donde no hay una democracia efectiva, porque el ciudadano elige a un representante electoral y no elige directamente al presidente. Entonces, y eso genera que los politólogos, los analistas a nivel mundial hagan muy fuertes críticas, pero además
Hoy estamos viendo, después de los debates, después de las campañas, que a muchos no nos gustó que los candidatos cayeran en descalificaciones muy pobres, que cayeran en una actitud de juicios de valor muy bajos. Y entonces vamos a ver si realmente los políticos norteamericanos van a crecer o se van a quedar ahí estancados, achatados en este discurso de las descalificaciones. Me parece que ese es un buen reto que van a tener en los próximos 8 o 10 meses. Pero Javier, este tipo de descalificaciones son rentables también para Estados Unidos, ¿no? Claro, sí, bueno, para el discurso sí, para la campaña también, ajá, por y supuesto. para las redes sociales, que finalmente son las que llevan ahora el pulso también. Sí, lo que decía Ernesto hace rato, ¿no? Hay un lema muy interesante, el Make it great again, ¿no? Hagamos a Estados Unidos grande otra vez. En eso concentró Trump su discurso ganador hace 4 años y atrajo a los sajones, a los americanos, al que dijo, ¿sabe qué? El trabajo va a ser tuyo, vamos a dejar de contratar, de tener empresas en México y las traeremos para acá. Al final no funcionó, fue un discurso electoral, pero le funcionó, ganó. Hoy las cosas son diferentes. O sea, sí sirve ese discurso beligerante. Sí sirve para los candidatos. Sí sirve, claro, por supuesto. Claro. Y también sirve para la gente. Para la los gente votos. se conecta, Ajá. claro, la gente se conecta. Bueno, pero en este caso, básicamente esta elección totalmente inusual por la pandemia y también por las condiciones en las que se lleva, podría estar efectuándose también otro tipo de publicidad o propaganda electoral que también incida en México en las próximas elecciones. Me parece que sí, yo creo que lo que Trump hizo fue avivar o incentivar a la población a salir a votar. O sea, o estás en contra de Trump o estás a favor de Trump. Yo creo que esa votación histórica que va a tener Estados Unidos creo que puede repetirse en México, como pasó en Brasil, por ejemplo, con Bolsonaro cuando se fue Lula da Silva, porque el candidato o el presidente hace que la población se conecte, se enganche. Y creo que eso que hizo Trump en Estados Unidos podría estar pasando aquí en México también. Desde luego que sí. Sí. Yo les quiero agradecer a todos el habernos acompañado, a usted también que está en casita o que estás en las redes sociales también viéndonos. Recuerden que el próximo miércoles tenemos aquí otro programa especial muy interesante acerca de lo que comemos y de lo que no debemos de comer. Los esperamos en 8 días. Gracias.